al mismo tiempo que afirma que no hay historias de pueblos sin estudiar las raíces de quien la formaron. Pero el verdadero padre de la genealogía uruguaya no es uruguayo, y me estoy refiriendo al doctor Alejandro Ápola, nacido en 1903 en Belgrado, en Pomerania, con sus aportes en lo teórico y en lo metodológico. Matilde Garibaldi dice, refiriéndose a él, descarnó democráticamente las investiduras protocolares y rescató del fondo de la historia el proceso vital de los individuos, con sus glorias, sus fracasos, sus vacilaciones y sus caídas. Estudió al hombre, no le importó su filiación de raza, ni le interesó su posición económica. Vio en cada ser que pasó por el pueblo en formación un ente que ocupó su lugar dentro de la evolución del país. Pero no me voy a extender en Ápola porque el profesor después va a hacer mención. Simplemente quiero decir que Juan Alejandro Ápola fue fundador, junto a otros destacados historiadores, entre ellos un joven llamado Carlos Ubillaga, del Centro de Estudios del Pasado Uruguayo, SESPAU, de destacada actuación en su momento, y donde participaron varios futuros integrantes después del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay. No podemos tampoco olvidar en esta reseña de la historia de la genealogía del Uruguay a Ricardo Galaracera, docente, escritor, funcionario judicial. Con su forma peculiar y atractiva de escribir, supo atraer un público que siguió su obra, ya sea de sus artículos de divulgación publicados en los suplementos dominicales del Día o del País, o desde sus obras en 6 tomos, El libro de los linajes, además de otras obras de genealogía e historia que escribió. Se preocupó por difundir la genealogía a nivel popular, y uno de sus mayores esfuerzos fue el de, conjuntamente con otros genealogistas, fundar este Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, del cual fue su primer presidente y luego su presidente vitalicio. Instituto que durante estos 31 años de vida ha tratado de difundir y profundizar los estudios genealógicos en el país, tratando de conservar y rescatar el patrimonio genealógico existente, formando la única biblioteca especializada en el tema en el país, con sus ininterrumpidas sesiones mensuales de estudio y una revista de aparición periódica que va en su número 33. Otros genealogistas que podríamos mencionar son Augusto Yulkin, que también realizó una obra de educación a través del suplemento del diario El Día y de su obra Historia de Paysandú, diccionario biográfico. El padre Juan Villegas, con una prolífica obra donde se interesó además de los temas genealógicos por aspectos sociales y económicos, por ejemplo, profesiones, jornales, etc. También es necesario en nuestro país destacar la labor de un genealogista argentino, pero estrechamente vinculado a Uruguay y con muchos trabajos de genealogía en Uruguay, que es Hernán Luzbur Centurión, y que también fue miembro de nuestro instituto. Acá estamos hablando de Montevideo, pero el país trasciende a Montevideo. También hay gente en el interior que hace genealogía. Por supuesto que esa producción es más reducida, los problemas de aislamiento en que en general se vive en el interior, las dificultades de acceso a los archivos, las dificultades para publicar, pero podemos mencionar entre otros a Alfonso Arias y a Manuel Santos Piris en Mercedes, quienes a través del Instituto Histórico de Soriano han desarrollado una vasta producción historiográfica y genealógica. Por ejemplo, Humberto Ganelo en Melo y Daniel Ramela en San José. Una cosa que quiero señalar es que en nuestro país los genealogistas muchas veces son simplemente amas de casa, que no es poca cosa por supuesto, gente de profesiones diversas, de origen diverso, docentes, porque lamentablemente el medio académico histórico uruguayo en general le ha dado la espalda a la genealogía, ya sea por desconocimientos, por falsos sentimientos de que encierra elementos aristocráticos, pero prácticamente en la universidad, por ejemplo, la genealogía prácticamente no ha tenido cabida y la excepción justamente es el doctor Carlos Ubillaga. Aunque hay historiadores que han utilizado la genealogía para sus obras, como es el caso de Raúl Jacob, José Pedro Barrán, Benjamín Nahún. Aparentemente pareciera que no ha sido mucho lo que se ha hecho en genealogía en nuestro país, pero por ejemplo Emilio Oribe, ya en 1967,
señalada en una obra, un breve examen de la bibliografía nacional reciente revela la presencia en las listas de obras publicadas de un número relativamente considerable de producciones que pertenecen claramente a la rama de la genealogía. En este trabajo que citamos, Oribe realizó una biografía brevemente comentada de las obras publicadas en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Canarias, que tratan genealogías de familias uruguayas o que abordan genealogías de ancestros de familias que luego vivieron en Uruguay o que abordaron temas afines. De todo lo expuesto se desprende que no es en realidad tampoco lo que se ha hecho en materia genealógica en nuestro país. No siempre realizado en forma feliz, eso es cierto, y también eso es un hecho imperdonable después de la obra de Ápola, pero de cualquier manera queda la sensación de que a pesar de todo estamos recién dando los primeros pasos y que es mucho, muchísimo lo que aún queda por hacer. De esta manera declaro abiertas las quintas jornadas uruguayas de genealogía, una apuesta al día, que sean de éxito y de provecho para todos. Muchas gracias. Bueno, y acá tenemos al doctor Carlos Zubillaga, que nos va a hablar de elogio de la genealogía.